Era una tarde lluviosa en Madrid. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el murmullo de la lluvia golpeando los balcones llenaba las calles con una música melancólica. En un pequeño departamento, sentado frente a una mesa de madera, estaba Lucía, una joven que sostenía en sus manos un sobre blanco. Ese sobre contenía un secreto, una confesión que había guardado en silencio durante años. Era una carta que había escrito para Alejandro, su mejor amigo desde la infancia. En esas páginas, ella le revelaba lo que jamás se había atrevido a decir en persona, que lo amaba con cada fibra de su ser. Lucía repasó cada palabra escrita. Sus dedos temblaban al acariciar el papel, como si en esas líneas se encontrara su destino. La dobló con cuidado, la guardó en el sobre y escribió el nombre de Alejandro en la portada. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, y con un suspiro decidió que había llegado el momento de enviarla. Al día siguiente, con paso decidido, se dirigió a la oficina de correos. Su corazón latía con fuerza mientras entregaba la carta a la empleada. Ahora todo cambiará, pensó. Con una sonrisa nerviosa, salió a la calle imaginando la reacción de Alejandro al leerla. Lo que Lucía no sabía era que el destino tenía otros planes. Esa carta, que contenía su verdad más profunda, nunca llegaría a las manos de Alejandro. Algo ocurrió en el camino. Días después, Alejandro seguía con su rutina sin imaginar nada. Estaba ocupado con su trabajo en una librería antigua, recomendando novelas y charlando con clientes. Pero a veces, cuando pensaba en Lucía, sentía que había algo que ella nunca le había dicho. Una duda, un vacío. Mientras tanto, Lucía esperaba cada día una señal, un mensaje, una llamada. Revisaba su teléfono constantemente, creyendo que en cualquier momento él aparecería para responder a su declaración. Pero los días se convertían en semanas, y el silencio se hacía cada vez más pesado. Lo más extraño era que, sin saberlo, ambos comenzaban a sentir la misma inquietud. Él, preguntándose qué escondía a aquella amiga tan cercana. Ella, sufriendo al creer que Alejandro había decidido ignorar sus sentimientos. La carta seguía perdida. Pasaron los meses, y aquella carta permanecía extraviada en algún rincón del destino. Lucía ya no tenía esperanzas. Había comenzado a convencerse de que Alejandro jamás respondería a sus sentimientos. Sonreía en público, pero en las noches, sola en su habitación, se preguntaba si había cometido un error al escribir aquellas palabras que nadie había leído. Una tarde de verano, Alejandro caminaba por un mercadillo antiguo en el centro de la ciudad. Entre libros polvorientos y objetos olvidados, encontró una pequeña caja de madera. Movido por la curiosidad, la abrió, y dentro había un montón de papeles y sobres. Entre ellos, uno llamó su atención, un sobre blanco con su nombre escrito a mano. El corazón le dio un vuelco. Reconoció inmediatamente la letra, era de Lucía. Lo abrió con manos temblorosas, y mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada línea estaba cargada de ternura, de verdad y de un amor silencioso que nunca había sospechado con tanta claridad. En ese instante, comprendió que había perdido meses valiosos por culpa de un simple accidente del destino. Pero también entendió algo más, él sentía lo mismo. Siempre lo había sentido, aunque nunca se había atrevido a admitirlo. Sin perder un segundo, salió corriendo hacia la casa de Lucía. Tocó la puerta con fuerza, y cuando ella apareció, sorprendida, apenas pudo pronunciar palabra. Lucía, tu carta, la encontré. Ella se quedó inmóvil, sin saber si debía sonreír o llorar. ¿La leíste? Alejandro asintió, con lágrimas aún brillando en sus ojos. Y ahora sé que el destino quiso probar nuestra paciencia, pero también sé que te amo. Siempre te he amado. Lucía no pudo contenerse. Corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que resumía meses de espera, de dudas y de silencio. El mundo alrededor desapareció, y en ese abrazo encontraron la respuesta que tanto habían buscado. Desde aquel día, la carta dejó de ser la que nunca llegó y se convirtió en el símbolo de un amor que había sabido esperar. No importaba cuánto tiempo se hubiera perdido, porque lo que importaba era lo que habían encontrado, la certeza de que estaban hechos el uno para el otro. Y así, en una ciudad que nunca duerme, entre calles antiguas y cielos cambiantes, comenzó la verdadera historia de Lucía y Alejandro. Una historia que jamás necesitaría otra carta, porque ahora sus corazones hablaban el mismo idioma.